Muy bien. La clase del día de hoy es la continuación de la semana pasada, números complejos 2. Recordemos que un número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria. ¿De acuerdo? Vamos a denotar la parte real con la letra A y la parte imaginaria con la letra B. Y el número complejo le vamos a dar esta forma canónica, esta forma general, A más B por I. Entonces, considerando el número complejo Z igual a A más B por I, vamos a tener tres tipos de complejos. El complejo real, que es cuando la parte imaginaria, en este caso B, es igual a 0, es nula. ¿De acuerdo? Complejo puro, que es en este caso cuando la parte real, al contrario de lo anterior mencionado, la parte real es nula, es decir, es igual a 0. Y el complejo nulo, cuando ambos, parte real y parte imaginaria, ambos son iguales a 0, es decir, A igual a 0 y B igual a 0. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la representación gráfica de un complejo. Tenemos un eje cartesiano, un plano cartesiano, ¿sí? Formado por el cruce de dos ejes, recordemos, nuestra primaria, ¿sí? Pero, a diferencia de lo que era un plano cartesiano, no vamos a ubicar, en este caso, puntos en un eje X y en un eje Y, sino vamos a tomar el eje X, el eje horizontal, como el eje real. Y lo que antes conocíamos como eje Y va a ser nuestro eje imaginario, el eje vertical. Acá vamos a ubicar el valor numérico del eje real, en este caso de la parte real, en el eje real, valga la redundancia, y la parte imaginaria la vamos a ubicar en el eje vertical. Entonces vamos a encontrar un punto en nuestro plano, ¿sí? En nuestro plano de cartesiano de un complejo, ¿sí? Y lo que vamos a determinar es algo conocido como módulo, ¿sí? El módulo de un complejo va a estar determinado como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, cada vez que me pidan el módulo de un número complejo, lo que voy a hacer simplemente es extraer la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Eso según el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Acá graficamos un triangulito y denotamos que esto viene a ser la hipotenusa y esto viene a ser los catetos, ¿sí? Por eso es que aplicamos acá el teorema de Pitágoras. La forma cartesiana va a estar notada como A, B. Simplemente, este para ordenado viene a ser la parte real y la parte imaginaria. Ahora vamos a ver la clasificación. Tenemos complejos iguales. Como tenemos dos complejos de la forma A más B por I y C más D por I para poder diferenciarlos, ¿sí? Decimos que son iguales cuando las partes reales son iguales y cuando las partes imaginarias también son iguales. Complejos conjugados, que ocurre solamente cuando la parte imaginaria tiene signo contrario. Es decir, si la forma original del complejo es A más B por I, la forma conjugada va a ser A menos B por I. Es decir, solamente se va a negar, o mejor dicho, se va a cambiar el signo a la parte imaginaria, mientras que la parte real mantiene su signo. Ojo, solamente la parte imaginaria cambia de signo en los complejos conjugados. Y en los complejos opuestos sí ocurre lo contrario. Ambos van a cambiar de signo. La parte real, tanto como la parte imaginaria. Otro detalle más a tener en cuenta que es los números complejos conjugados se denotan con una Z con una línea horizontal en la parte superior. Eso te dice conjugado de Z. ¿De acuerdo? Y cuando te dan Z con un asterisco, lo que están diciendo es el opuesto de Z. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también operaciones con números complejos, tales tenemos los complejos Z igual a A más B por I y W igual a C más D por I, ¿de acuerdo? En el caso de la suma, solamente podemos sumar partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Lo mismo con la resta, solamente puedo restar partes reales y solamente puedo restar partes imaginarias en conjunto. En la multiplicación va a ocurrir algo curioso, que lo que vamos a hacer acá es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar de esta forma, dándome como resultado A por C menos B por D en la parte real. ¿Por qué? Porque si yo multiplico A por C, obviamente esto es real, y BI por DI me da un número real. ¿Por qué? Porque I por I es I al cuadrado, y recordemos que I al cuadrado es menos 1. B por D por menos 1 me va a dar menos BD. Por eso esto permanece en la parte real. Mira que en la parte imaginaria va a quedar el producto de A por D por I más BI por C, que sería BCI, y eso se agrupa en la parte imaginaria. Y en la división vamos a tener algo curioso que es en este caso también, vamos a multiplicar, ¿sí? En este caso vamos a multiplicar cada parte con lo que viene a ser
el número, en este caso, el número complejo conjugado del divisor. Es decir, yo acá tengo dividendo y acá tengo divisor. Miren, acá estoy haciendo un ejemplo. 5 más 2i sobre 3 más 4i. En la división voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar a ambos, miren, al dividendo y al divisor, lo voy a multiplicar por la conjugada del divisor. 3 más 4i por 3 menos 4i. Pero no solamente voy a multiplicarlo abajo, sino también arriba. ¿Para qué? Para que esto se mantenga igual. 3 menos 4i, entre 3 menos 4i es 1, ¿sí o no? Por lo tanto, no va a cambiar en nada la expresión. Pero lo que voy a hacer, obviamente, no es dividir estos dos, sino lo que voy a hacer es multiplicar a ambos por la conjugada. ¿Por qué por la conjugada? Porque si yo multiplico por la conjugada, acá abajo, en la parte de abajo, 3 más 4i por 3 menos 4i, esto es igual a una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? 3 más 4i por 3 menos 4i, eso es una diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Y acordémonos, acá está justamente le he puesto el resultado, pero voy a demostrarlo. La multiplicación, en este caso, de la suma por la diferencia me va a dar una diferencia de cuadrados. Es decir, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 4i al cuadrado. 4i al cuadrado es 4 al cuadrado, 16, y elevado al cuadrado, eso me va a dar menos 1. Menos 1 por 16, menos 16. Y 9 menos 16, menos por menos es más, me va a dar 25, justamente. En la parte superior ya procedo simplemente a resolver lo que es la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? Y listo. Ese va a ser el resultado de mi división en este caso. Por último, potencia de números complejos, simplemente voy a aplicar lo que vienen a ser los productos notables, ¿sí? Acá tengo la diferencia elevada al cuadrado, o también puede ser la suma al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y listo, ¿no? Acá aplico lo que viene a ser en este caso, ya la multiplicación o la suma, en este caso, de números complejos. Y listo. Eso sería todo en cuanto a la teoría, chicos. Ahora pasamos a la práctica dirigida. A ver, tenemos acá b es igual a toda esta expresión. B es igual a 3 por 1 más i al cuadrado, eso es conocido. Es 3 por 2i. 2i sería esto de resultado de acá. 1 más i al cuadrado es igual a 2i. Más 5 por 1 menos i al cuadrado. 1 menos i al cuadrado también es un resultado conocido. Es menos 2i. Más 2 más i por 2 menos i. Esto de acá es una suma por diferencia. Es una diferencia de cuadrados. 2 al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es i al cuadrado. Muy bien. B va a ser igual a 6i. Más 5 por menos 2i menos 10i. Más 2 al cuadrado 4, menos i al cuadrado es menos 1, menos 1. Muy bien, en la parte imaginaria me queda menos 4i, más 4 menos menos 1, menos por menos más, sería 5. Ordenándolo de manera correcta sería b igual a 5 menos 4i, nada más. Muy bien, siguiente ejercicio me piden calcularse. C es igual a... Aplico la propiedad distributiva, 3 por 2 es 6, 3 por menos i menos 3i, i por 2 más 2i, más i por menos i al cuadrado. Más 5 por 2, 10, 5 por i, 5i, menos 3i por 2, menos 6i, menos 3i por i, menos 3i al cuadrado. Muy bien, acá que me quedaría en la primera parte, c es igual a 6, menos 3i más 2i, menos i. I al cuadrado es menos 1, recordemos, y con el menos adelante sería más 1. Más 10 más 5i menos 6i menos i. I al cuadrado menos 1. Menos 1 por menos 3 más 3. Muy bien. Dentro del paréntesis me queda 6 menos i más 1, 7 menos i. Más 10 más 3 menos i, 13 menos i. 7 más 13, 20. Menos i, menos menos 2i. Y ese sería el resultado final de la letra C. Muy bien. Me dicen que z es igual a 4 más ai sobre 7 menos 2i. Y me dicen que es un complejo real. Calcular a. Entonces, miren, lo que voy a hacer es tener este complejo real, en este caso, este conjunto de complejo real, y lo voy a igualar a una letra m, ¿de acuerdo? Esa m que va a representar a un número real, es decir, sin parte imaginaria. Ya. Entonces tengo 4 más a por i sobre 7 menos 2 por i, lo voy a igualar a un m, a un número real. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. 4 más ai, ese 7 menos 2i va a ir a multiplicar a ese m, a ese número real. ¿Sí? 7 menos 2 por i.
¿Qué más voy a hacer? 4 más A por I va a ser igual a SM entra a multiplicar 7M menos 2MI. Ahora, acuérdate que dijimos que cuando tenemos dos números complejos iguales, voy a igualar las partes respectivamente, real, y esto viene a ser la parte real, ¿de acuerdo? Y acá la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Porque son complejos reales. Entonces, primero voy a determinar cuánto vale M. 4 es igual a 7M. Ese 7 pasa a dividir 4 sobre 7 igual a M. 4 sobre 7 igual a M. Entonces, ese es el valor de M. ¿De acuerdo? Ahora, este valor de M lo voy a reemplazar acá. Sería A por I igual a menos 2MI. ¿De acuerdo? Como el I se repite, tranquilamente el I lo puedo ignorar y solamente igualo la parte del, en este caso el coeficiente de la parte imaginaria. A igual a menos 2M. Entonces A va a ser igual a menos 2 por 4 sobre 7. Quedándome como resultado, en este caso, A igual a ¿cuánto? A igual a menos 8 sobre 7. Y listo, ese sería el resultado final. Muy bien, me dicen que estos dos complejos son iguales. Es decir, A más 3 más B menos 5 por I es igual a 2 más 4I. Entonces voy a igualar ¿qué cosa? La parte real con la parte real, ¿de acuerdo? Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces tendría a continuación A más 3 igual a 2. ¿A cuánto valdría? Si 3 pasa a restar, A valdría 2 menos 3 menos 1. Y vamos con la parte imaginaria. B menos 5 igual a 4. Si 5 pasa a sumar, sería B igual a 4 más 5, 9. Entonces yo tengo el valor de A y tengo el valor de B. ¿Qué me piden? A por B. A por B, ¿qué sería? Menos 1 por 9 es igual a menos 9. Muy bien, me dan este Z igual a 3 más 4i. Me piden calcular A igual a Z por el conjugado de Z más el opuesto de Z. A ver, si Z es igual a 3 más 4i, primero vamos a determinar que el conjugado de Z es 3 menos 4i, ¿de acuerdo? Recordemos que es la parte, en este caso, imaginaria la que se invierte de signo, no la parte real. Y el opuesto de Z, este sí sería menos 3 menos 4i, es decir, se cambia de signo a ambos, a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces A va a ser igual a Z, que es 3 más 4i, por complejo de Z, por el conjugado de Z, perdón, 3 menos 4i, más el opuesto de Z, que es menos 3 menos 4i. Simple, lo resolvemos nada más, tendríamos. Esto acá es una diferencia de cuadrado, recordemos. Suma por diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Menos 3 menos 4i. Acuérdate que el más entra a tallar acá adentro. Muy bien, me quedaría A igual a 9 menos 4i al cuadrado. Esto se convierte en 16 por i al cuadrado. Menos 3 menos 4i. A va a ser igual a 9 menos i al cuadrado es menos 1 por 16 menos 16. Menos 3 menos 4i. A sería igual entonces igual a 9 menos por menos más 16 menos 3 menos 4i, dándome como resultado que A sería 9 más 16, 25, menos 3, 22, y esto menos 4i. Así de simple y sencillo.